En Lucas capítulo 17 del 11 al 19 habla acerca de 10 leprosos. Nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, se dirige hacia Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea. Por las Escrituras nosotros conocemos de que los judíos menospreciaban o despreciaban a los samaritanos. Los samaritanos eran judíos mezclados con gentiles, de modo que ya hubo diferencia en ese pueblo. Eran menospreciados, eran acusados de herejes, tratados como a perros. Entonces, los judíos no tenían a bien cuando se hablaba de un samaritano. Asimismo, los samaritanos conocían su posición delante de los judíos, por cuanto también ellos se menospreciaban. Entonces dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo está pasando por allí. No se está dando un viaje, sino que nuestro Señor está dirigiéndose con un propósito. En el versículo 12, cuando se vuelve más interesante, en el versículo 12 dice: y al entrar en una aldea salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Principalmente esto no está hablando de una condición espiritual. Nuestra condición espiritual es que nosotros no podíamos alcanzar al Señor. De modo que nuestra distancia con Él era demasiado o infinitamente grande. Lo que nos permite acercarnos a Dios es justamente el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Él no solamente nos acercamos, sino que somos engendrados y declarados hijos de Dios. Ahora, estos 10 leprosos se paran, dice, no se acercan a Jesús sabiendo ellos su condición, sabiendo ellos que pueden contagiar. En este posible momento no podían entender si podían o no podían contagiar a Jesús. Sin embargo, se paran allí con esa voz gruesa que ellos tenían, porque todo el día decían: soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. Esto era necesario para que las personas que lo escuchasen sepan que se tienen que guardar, porque esta enfermedad era muy contagiosa. Entonces ellos se pararon de lejos y dice en el versículo 13 que alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, es increíble pensar cómo ellos llegaron a darle ese título al Señor. ¿Por qué? Porque los únicos que lo llamaban maestro eran los discípulos, y los discípulos estaban cerca de Jesús. Ellos le dieron un título correcto, porque estaban relacionados con Él. Pero los leprosos eran personas que estaban distanciados del centro de Jerusalén. Ellos estaban menospreciados, por tanto estaban siempre alrededor. Pero le dieron el mismo título que las personas, discípulos, que estaban cerca. Ellos, estando lejos, reconocieron al Señor como maestro. Los discípulos, estando cerca, reconocieron al Señor como maestro. Entonces, aquí podemos entender algo. Nosotros tenemos que darle el título correcto, sea donde sea esté nuestra posición. Si tú me escuchas siendo cristiano, sabes que Jesús es tu Señor. Pero si tú no eres un cristiano, sabes que Jesús es tu Señor. Entonces, dice en el versículo 13 que ellos alzaron la voz pidiendo misericordia. En el versículo 14 dice: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que, mientras iban, fueron limpiados. Nuestro Señor Jesucristo vio, pero no fue un acto solamente visual, sino que fue un acto de compasión divina, porque cuando ellos pidieron misericordia, el Señor absolutamente y rápidamente atendió esa oración por la necesidad espiritual que estos hombres tenían. En sí mismo ellos estaban vivos, cargando en sí un cuerpo muerto. Lo único que podía seguirlos a ellos eran otros leprosos o las moscas, por así decirlo, ¿no? Porque llevaban un cuerpo podrido, sin sensibilidad. Entonces ellos estaban allí pidiéndole a Jesús compasión. Ahora, debemos entender algo aquí. Los judíos eran descendientes de Abraham, por tanto ellos eran herederos de la promesa. Los samaritanos eran tratados por los judíos como perros, como menospreciados, despreciados, herejes, tantos títulos que le ponían a los samaritanos. Sin embargo, la enfermedad los unió a todos.
La enfermedad los discriminó, los hizo uno. Ahí no era que tú eres judío o tú eres samaritano. La enfermedad lo hizo ser una familia. Y es importante también entender eso, ¿no? Como Dios por medio de la enfermedad también trata con nosotros. Entonces, ya no hubo ninguna distinción al ellos ser leprosos. Todos estaban como una familia. Salen al encuentro de Jesús, piden misericordia, el Señor le entrega la misericordia, le dice que vayan. Y mientras ellos iban a ser limpiados. Entonces dice el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y esto es interesante, porque la fe que ellos tenían en Jesús produce obediencia. No es que ellos fueron sanados al momento de que le pidieron misericordia. El Señor le pidió una condición: vayan, muéstranse al sacerdote, porque en este caso podemos hablar de que ellos eran los especialistas para poder integrar a las personas despreciadas, como los leprosos, ver que está curado su lepra y integrarlos nuevamente a la sociedad. Entonces, dice era por medio de los sacerdotes que ellos Entonces, se podían integrar. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Muy bien. Entonces, vemos que los 10 se presentan delante de Dios, todos en una misma condición, bajo la enfermedad. El Señor le dice: vayan y preséntese al sacerdote. Recuerden, estos 9 judíos que estaban con lepra podían ir al templo a presentarse a un sacerdote judío. Pero este samaritano, que también tenía lepra, no podía ir al templo. Por tanto, había una contradicción en él, en su mente. ¿Cómo se supone que yo tengo que ir a presentarme a un sacerdote que es judío si él sabe que no me puede ver? O por lo menos hay una distinción entre nosotros. Pero dice la escritura que uno de ellos, dice que había sido sanado. Entonces, ellos solamente fueron experimentando la sanidad en el proceso que iban camino hacia el sacerdote. Pero uno de ellos, dice que había sido sanado, volvió. No volvió netamente por el beneficio que había recibido, dado que todos recibieron el mismo beneficio, sino que esta persona demuestra que a pesar de que recibió el beneficio, quiere tener una relación con el Señor. Porque no solamente es el beneficio de la sanidad, es la relación en cuanto a tu salvación. Y esto lo vamos a ver porque este hombre que vuelve a Jesús reconoce que no es el sacerdote quien lo va a declarar limpio. Ya alguien lo había sanado y el que lo había sanado era mayor que el sacerdote. En el versículo 16 dice: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Recuerden que esta forma de que ellos se postran delante de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, hace entender históricamente de que toda persona que hace esto es porque le está rindiendo adoración. Y a menos que este samaritano no haya reconocido a Jesús como Dios, lo que haya hecho es entregar enteramente todo su conocimiento, todo el agradecimiento mediante esa acción. Él está reconociendo que ese hombre traía un poder divino y que no era un profeta cualquiera. Entonces, le rinde adoración y dice el Señor Jesucristo, cuando cuenta esto, le dice: y este era samaritano. Entonces, no se trata de porque eres judío y porque tienes el linaje escogido. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Este hombre está reconociendo de que la persona quien lo sanó no era un profeta o un hombre cualquiera. Este está reconociendo ontológicamente que él era un hombre divino, que mayor era el que lo sanó que el sacerdote que lo iba a declarar limpio. Este volvió, se postró delante de Dios, mostró lo que Dios es dignamente de recibir adoración. Entonces dice que
le dio gracias y este era samaritano. Esto fue muy complicado de recepcionar los judíos en ese momento, porque Jesús está enseñando algo aquí. Oye, ustedes son judíos, son escogidos y tienen el templo, me tienen a mí, y ellos que son extranjeros, que fueron discriminados por siempre, no estuvieron nunca en una sinagoga, ellos sin embargo tuvieron un título correcto al nombrar a Jesús como maestro. No solamente eso, sino que también le dieron una perfecta adoración a pesar de no tener los privilegios. No necesariamente porque estamos en la iglesia estamos rindiéndole una verdadera adoración. Créeme que hay personas allá afuera que tienen un mayor estima hacia Dios. Lo que le falta sí es el arrepentimiento, pero en cuanto al título, en cuanto al temor, que posiblemente dice la Escritura en Corintios, que se practicaban cosas que ni el mundo lo podía hacer de una manera abierta como lo hacía la iglesia de los Corintios. Entonces en el versículo 17, respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Se supone por la declaración de nuestro Señor Jesucristo que fueron todos sanos, pero solamente uno pudo discernir que lo que le pasaba a su cuerpo era algo experimental en cuanto a relación, porque tenía que agradecer, algo experimental porque estaba sucediendo de que ya las moscas no lo seguían, estas manos empezaron a sentir sensibilidad, y dice en el versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Jesús esperaba que todos le diesen la gloria, que los 10 sean agradecidos, por los 10 recibieron el mismo beneficio. Sin embargo, solamente uno pudo hacerlo y era un extranjero, alguien que no se justificaba a sí mismo como ser hijo de un pastor o ser hijo de un apóstol o proclamarse a sí mismo como lo que sea. En el versículo 19 es el fin de todo, donde dice que tu fe te ha salvado. La sanidad ya lo había recibido. Entonces el Señor está preocupado más que por la sanidad del cuerpo, es ¿a dónde va tu alma? Cuando este paralítico le dice, Señor, cuando le llevan 4 amigos a este paralítico, lo llevan para que Jesús lo sane, pero Jesús lo primero que hace es perdonar pecado. Entonces es increíble el contraste de la mente de Cristo con nuestra mente, la necesidad que Cristo sabe de nosotros y la necesidad que nosotros pedimos a Dios que pueda suplir. Y a veces lo que pedimos no nos da, porque nos da a nosotros lo que verdaderamente necesitamos, no siempre lo que nos conviene. Entonces, esta es una historia muy bonita de reflexionar, porque solamente nos va a llevar a una cosa, a ser agradecidos por todas las cosas que Él está haciendo, de las que te das cuenta, de las que no te des cuenta. El momento de respirar, el momento de despertar, ya es una forma de agradecer a Dios. Entonces, seamos sensibles, no como estos leprosos que espiritualmente estaban muertos, alejados, físicamente cargaban un cuerpo muerto, pero es por medio de nuestro Señor Jesucristo que somos limpiados, renovados, dado una identidad y injertados nuevamente en el pueblo para poder dar testimonio acerca de Él. Amén.